amigo mío en línea y yo empezamos a hablar hace un rato, y surgió el tema de su antiguo sitio web. Pasó por Creepitoys, que duró desde 2007 al 2009, permitiendo a los usuarios enviar historias e imágenes de, bueno, cosas realmente espeluznantes para niños. Fui moderador en el tablero de mensajes, que era su mayor enfoque. Los usuarios, como el interés de mi amigo, disminuyeron y él siguió adelante. Pero no sin antes hacer una copia de seguridad de las miles de publicaciones en su computadora. Este era un software de foro gratuito antiguo y de mala calidad, y las publicaciones de los usuarios solo se registraban por dirección IP, por lo que todos los nombres relacionados con sus publicaciones se han perdido excepto el nuestro. Me envió una copia de las copias de seguridad y las estoy revisando, por mucho que me canse la vista después de un tiempo todo es solo fuente de base de datos. Una historia en particular, que recordaba vagamente, se destacó por una razón que explicaré al final. El posteador original evidentemente se apoderó de los escritos personales de alguien, o simplemente los había reenviado de otra fuente. Sin entrar en más detalles, aquí está el post, completamente limpio. Mi terapeuta me pidió que comenzara a escribir un diario, o tal vez un recuerdo de eventos pasados, lo que pensara que era mejor. Hace unos años, habría pensado que escribir mis sentimientos y pensamientos no tenía sentido, al igual que ver a un terapeuta en primer lugar. Pensé que podía manejar las cosas por mi cuenta, ya sabes, haciendo el acto de macho de no pedir ayuda externa. Supongo que las cosas cambiaron cuando vi a un viejo amigo hace un mes, y todas las explicaciones y excusas que se me ocurrieron y convertí en mi realidad personal fueron arrojadas por la ventana. Hubo una sensación de reivindicación después de que dejé la casa de ese amigo, pero con ella vino una terrible verdad. Nunca le he contado esta historia a nadie más que a mis amigos de la infancia, y a través de mis relatos a la policía local, que me hizo repetirla una y otra vez. Pero solo uno de nosotros estaba allí cuando sucedió, el único que realmente lo vio. Nunca me ha gustado hablar de mí mismo, pero el Dr. Strauss dijo que hacerlo sería catártico, una liberación que necesitaba tener para tener alguna posibilidad de progresar más. Antes de comenzar mis sesiones, nunca me hubiera molestado. Solo recientemente puse las cosas juntas y acepté los hechos de ese día. Fue hace 15 años, a finales del verano de 1998. Me acababa de graduar de la escuela secundaria y estaba feliz de salir de ese infierno, al igual que algunos de mis otros amigos. No todos íbamos a la misma escuela ni estábamos en el mismo grado, pero todos vivíamos en el mismo barrio. Era un lugar bastante agradable no muy lejos de los puertos marítimos y los puertos en Pensacola, Florida, una ciudad escondida en el noroeste del estado, justo al lado de las fronteras de Alabama y Georgia. Como puedes imaginar, el verano fue caluroso y bochornoso, y la ciudad no tenía muchas atracciones para los niños, así que pasamos mucho tiempo jugando videojuegos o saliendo a buscar algo que hacer, a menudo inventando deportes o estupideces. Juegos brutales, que eran un grupo de 6 chicos cuando nos juntamos todos. Todos nuestros padres se conocían en su mayor parte y, a pesar de algunas rivalidades y algunas peleas entre nosotros a lo largo de los años, nos llevábamos bastante bien, todos creciendo a una milla de distancia el uno del otro. No quiero decir mucho sobre ellos, porque todos nos hemos separado a lo largo de los años y no sé dónde hemos terminado ni cómo hemos lidiado con lo que sucedió. Lo último que me gustaría hacer es que esta historia de alguna manera se haga pública y se haga grande o algo así, y luego un periodista sale a buscarnos y abre viejas heridas que algunos de nosotros ya podríamos haber sanado. De todos modos, aquí están sus nombres y algunas descripciones demasiado generalizadas de sus personalidades. Solo, recuerde que se trataba de personas reales, no personajes de dibujos animados, cuando cualquier idiota se apodera de este diario y decide hacer una película para televisión con él. Supongo que me he vuelto un poco paranoico a lo largo de los años. Primero, estoy yo, Justin. Descubrirás lo suficiente sobre mí a través de esta historia, así que no me molestaré en compartir nada sobre mí aquí.
Brian era el único niño negro de nuestro grupo, y siempre era bastante tranquilo, simplemente nos seguía a todas partes con pocas vacilaciones. No conocía bien a sus padres, pero debieron de haberle criado bastante bien. Las pocas veces que salíamos a ser pequeños bastardos adolescentes, él siempre solo nos miraba, nunca tiraba botes de basura o vandalizaba ni nada. No es que nada de eso haya sido idea mía. No, esos pedos cerebrales que matan el aburrimiento fueron estrictamente externalizados de Levin. Parecía un matón, pero en realidad nunca fue malo con nadie, por matón que pudiera ser. Era el más grande del grupo, pero no tenía mucho sobrepeso. Creo que debe haber tenido DA cuando era niño y siempre se metía en problemas, a menudo arrastrándonos con él. Gilbert, lo juro por Dios que era su nombre, y sí, recibió muchas críticas por eso. Era el nerd, el único niño con anteojos. Era muy inteligente, pero demasiado técnico para su edad. Es un milagro que ninguno de nosotros lo golpeara después de que terminó de escuchar una de nuestras conversaciones y luego intervino algunos hechos con una ingesta de moco seguido de un dedo índice levantado y un molesto, en realidad. Pero nuevamente, fue inteligente. Y creativo, y podría inventar algunos buenos chistes sobre la marcha debido a eso. Luego tenemos a los gemelos fraternos, Peter y Nick. Nombres no terriblemente interesantes, pero al menos sus padres decidieron no ser gilipollas y darles algo lindo y estúpido como Bobby y Robbie. Se parecían solo un poco y Peter siempre fue alrededor de 1 pulgada más alto que su hermano. Ambos tenían el pelo rubio sucio y ojos azules a juego, pero ahí era donde terminaban las similitudes. Peter era enérgico y aficionado a los deportes, y un poco molesto y odioso. Nick era bastante callado y nunca parecía ser muy bueno en nada de lo que intentábamos, aparte de los videojuegos. Podía patearnos el culo a todos en el Street Fighter. Siempre fui un jugador casual, prefería pasar mi tiempo al aire libre y solo o alquilar juegos de la biblioteca de vídeos cercana. Pero tenía varios sistemas. Estábamos suscritos a varias revistas de videojuegos. Nick era típicamente el niño que nos presentaba el último juego relevante. Desde el día en que salió y todos fuimos a la casa de los gemelos a jugar, todos habíamos sido adictos durante el último año a GoldenEye para Nintendo 64. Era una mierda realmente divertida en ese entonces, aparecía siempre en la conversación de los chicos de la clase cada vez que surgió el tema de los videojuegos. Jugarlo automáticamente te hacía genial. El juego dio lugar a muchas pijamadas nocturnas, que a veces duraban hasta la primera luz de la mañana en el verano. Jugamos otras cosas, por supuesto, principalmente Mortal Kombat y Mario Kart, pero el épico shooter de James Bond fue la joya de la corona. Los juegos de 4 jugadores fueron increíbles, 10 minutos de dispararse en la cara y ser volados con minas y lanzacohetes. Los 2 jugadores con la puntuación más baja intercambiarían con los 2 espectadores del juego anterior. Y aquellos que esperaban una ronda solían ir a buscar refrescos y bocadillos. Fueron buenos tiempos para nosotros, y compartir los juegos juntos puso en mi mente algunas ideas creativas para un nuevo juego propio. Todavía teníamos que hacer algo durante las horas del día que preferiríamos pasar al aire libre. Después de descartar la idea de un juego de disparos en primera persona de la vida real, rápidamente se nos ocurrió la idea de un juego llamado simplemente Guns. El nombre realmente demostró lo creativos que podíamos ser. Comenzó como un juego avanzado de escondite. Después de algunas rondas de todos contra todos, descubrimos que dividirnos en 2 o, a veces, incluso en 3 equipos era más divertido. Esto suena un poco tonto, lo sé, pero los orígenes del juego nos hicieron correr, escondernos y preparar emboscadas a lo largo de las 3 cuadras principales del vecindario. El objetivo era acercarse sigilosamente a alguien, señalar con la mano en forma de pistola y gritar "Bang", antes de que el otro chico pudiera reaccionar. Luego murió y tuvo que ir a esperar en la zona de Kia. A veces, sin embargo, los capturamos en su lugar y le pedimos que se volviera contra su equipo. Entrar en el interior estaba en contra de las reglas, al igual que entrar en la propiedad de cualquier otra persona que no sea nuestro propio patio. Aún así, el vecindario proporcionó un paisaje divertido.
Los coches, las cercas, los árboles y los arbustos se convirtieron en barricadas. A veces, incluso nos subíamos a las ramas para escondernos, esperando a que nuestra presa se acercara, ya que podrías impugnar un golpe distante como una falla. Cuanto más cerca puedas disparar, más probable es que el otro niño admita su muerte. Y esconderse era tan importante como escabullirse. La parte trasera de la camioneta del padre de Brian era un lugar particularmente bueno para esconderse. Muchas vidas se cobraron en su camino de entrada. Para mantener las cosas frescas, el juego evolucionó rápidamente. Pronto se utilizaron walkie-talkies para que los equipos se separaran y se mantuvieran en comunicación entre sí. Creamos más armas de simulación que simples pistolas de mano, como el rifle de largo alcance y la ametralladora invisible de fuego rápido. Pero nos dimos cuenta de lo ridículo que estaba empezando a parecer, especialmente para el corredor o paseador de perros, los civiles con los que compartíamos el vecindario. Así que empezamos a probar otras armas, pero nada funcionó tan bien como nuestras simples armas fantasma. Las pistolas de agua eran agradables en los días calurosos, y una vez probamos los globos de agua como granadas. Si el chapoteo te golpeaba, estabas muerto, pero el alcance era, por supuesto, pobre. Y si olvidó bombearlo, terminaría con un triste y pequeño hilo de agua que no podría alcanzar su objetivo, después de lo cual lo rociaron entre una risa o dos. Sin embargo, fue genial encontrar fuentes de agua alrededor de los bloques para rellenar caches de munición. La única vez que probamos las armas Nerf terminó en un rotundo fracaso. No solo su alcance también fue pobre, sino que perdimos la mitad de los dardos que disparamos. Al igual que las pistolas de agua, estos eran juguetes destinados a correr como un idiota en el patio trasero. Eso no era lo que queríamos. Nos gustó la emoción de la caza, el juego en equipo, las emboscadas, las traiciones, la derrota aplastante, la estrategia. Tuvimos que perfeccionar nuestro juego de alguna manera, con algo mejor. Debo mencionar que Nick y yo nos tomamos todo el asunto un poco más en serio que los demás. Si tener a Gilbert en tu equipo te dio un estratega, Devin te proporcionó un berserker intrépido, Brian un soldado paciente que podía esconderse durante largos periodos de tiempo, y Peter podría ser el as de tu manga. Luego Nicky y yo, que éramos promedio en el mejor de los casos, queríamos un papel diferente. Éramos los maestros del juego. Establecimos las reglas y comenzamos a trazar niveles completos dentro del vecindario, con límites. Algunas veces, incluso escondimos pequeñas banderas alrededor que, si se sostenían, te daban potenciadores como una segunda vida o 10 segundos de invencibilidad una vez que lo sostenías y lo declaraste, dejando que alguien pasara ileso por el fuego enemigo. Guns fue algo que jugamos durante una gran parte de nuestro verano. Era como si fuéramos programadores y probadores beta de un juego de realidad virtual. Pero todavía carecía de un conjunto sólido de armamentos. No necesitábamos ser demasiado técnicos e introducir cosas como tener que recargar, pero queríamos algo que tuviera un rango largo y preciso que no solo resaltara nuestras verdaderas habilidades individuales, sino que también eliminara la pérdida de tiempo. No me pegaste. Argumentos resultantes de bang. Invisible y disparado balas. El día de mi cumpleaños, hicimos una reserva para el fan center, donde a veces jugaba a mini golf con mis padres. Era un lugar genial con máquinas recreativas, premios e incluso una pista de karts. Creo que muchos niños han crecido cerca y han frecuentado lugares similares. La última vez que estuve allí, me di cuenta de que tenían un campo de láser tag. Eso era algo que teníamos que intentar. También había investigado el paintball en este punto, pero pensé que éramos un poco jóvenes para eso, y no me gustaba la idea de tener solo algunos bosques aburridos para jugar, o ponerme todo ese equipo. También temía el dolor que vendría al recibir un golpe, aunque estoy seguro de que mi estúpido miedo infantil fue exagerado, por supuesto. Además de eso, tenías que pagar para jugar. Nos gustó nuestra libertad para jugar durante el tiempo que quisiéramos en nuestro vecindario, por más asqueroso que fuera nuestro equipo. Pero pensé que valía la pena probar el laser tag, y no era tan costosa.
Salí decepcionado de nuestra sesión de 15 minutos. No fue terrible de ninguna manera, pero esperaba mucho más. La arena cubierta estaba formada por fuertes de madera contrachapada y estaba iluminada con luces negras y pegatinas de estrellas brillantes. La música tecno odiosamente ruidosa realmente eliminó el elemento de estrategia, ya que no podíamos oírnos hablar, y mucho menos escuchar los pasos de nuestros enemigos en la arena pequeña. Aún así, me introdujo a las pistolas láser. Las pocas veces que alguien logró anotar un golpe, su chaleco se encendió y zumbó con fuerza. Las armas incluso hacían sonidos realistas y se sentían, bueno, reales en nuestras manos de jóvenes adolescentes. Es posible que hayamos pasado la mayor parte del tiempo en la cámara corriendo como idiotas tratando de aprender a jugar, pero mi corazón seguía latiendo durante todo el juego. Lo más asombroso fue lo precisas que eran las cosas, y la idea misma de disparar una luz invisible a un objetivo al otro lado de la habitación y golpearlo instantáneamente y con seguridad. Esto fue increíblemente genial para nosotros. Ahora sería un buen momento para enfatizar que ninguno de nosotros estaba loco por las armas. No creo que ninguno de nuestros padres tuviera ninguno. Y de nosotros 6, solo Gilbert, un tanto irónicamente, creo que se podría llamar así, se unió al ejército, aunque no creo que estuviera en una posición en la que realmente tuviera que sostener un arma. Fue solo una fase para nosotros, otra cosa genial que habría seguido su curso eventualmente. Por mucho que las armas largas pudieran haber satisfecho nuestras necesidades, sabíamos que siempre sería divertido mientras durara. Yo era hijo único, los otros 5 tenían al menos un hermano, y eso significaba que confiaba en mis amigos para el contacto humano y mis padres me consentían, especialmente papá. Yo no era una pequeña herramienta necesitada que tenía que tener lo más nuevo y mucho de eso, podía contenerme, pero siempre parecía que cuando llegaba el momento en que pedía algo, mi papá me lo daría en espadas, como si ningún gasto fuera demasiado grande y siempre estuviera ansioso por complacer. Quería mi propio juego de pistolas láser para sorprender a los chicos. Entonces, un viernes por la noche, nos dirigimos a Target para ver qué podíamos encontrar. Me costó mirar su gran sección de juguetes viejos, ya que no estaba seguro de en qué pasillo estarían las armas, pero efectivamente, tenían lo que estaba buscando en stock. En los estantes de la pared trasera más allá del pasillo con Micro Machines extraño esas cosas, ya que solía coleccionarlas, había una caja de colores brillantes con algunos niños estúpidos y felices en ella, uno de ellos sosteniendo una pistola cómicamente enorme, la otra sonriendo idiotamente mientras le disparaban en la espalda. Ya estaba vendido. Los juguetes se llamaban Desafío Láser y eran caros, tal vez 40 cada uno, pero papá estaba feliz de que yo estuviera tan entusiasmado con las cosas. Ni siquiera sabía que existían antes de ir a buscar, pensando que las pistolas láser podrían haber estado restringidas a lugares como el centro de diversión. Compró 4 juegos, cada uno de nosotros cargando 2 cajas para pagar. El problema era que solo tenían 4 en stock. 4 grupos de armas, chalecos y mochilas en total. Él sabía tan bien como yo que necesitaba 2 sets más si los 6 jugábamos. Papá se enteró de nuestro juego poco después de que empezáramos, y aunque mamá estaba un poco preocupada de que la cultura de las armas me adoctrinara, papá simplemente se rió. Así era ella. Los chicos eran chicos, ¿verdad? Y mientras yo estuviera afuera haciendo ejercicio, ambos estaban felices. Di a conocer mis quejas cuando regresamos al coche, sabiendo que solo estaba diciendo lo obvio. Papá prometió que obtendríamos otros 2 juegos, sugiriendo que deberíamos probarlos primero de todos modos en un juego de 4 jugadores. Fue lo suficientemente amable como para comprarlos para mí en primer lugar, así que terminé estando de acuerdo con él. 2 de los chicos simplemente tendrían que sentarse fuera de nuestros primeros juegos, o tal vez actuar como exploradores o espías desarmados. Pero de camino a casa, vimos la tienda Goodwill local. Papá y yo intercambiamos miradas, cada uno sabiendo lo que el otro estaba pensando.
Mamá compró algunos de sus vestidos en la tienda y papá traía a casa pequeñas cosas extravagantes hechas a mano cada vez que pasaba por allí, pero nunca encontré mucho interés allí, y no me gustaba la sensación o la idea de las cosas de segunda mano. A pesar de eso, sabía que valía la pena echarle un vistazo. Tal vez incluso tuvieran otro juego o dos por poco dinero. Era tarde para entonces, cerca de la hora de cierre por lo que recuerdo, y las filas de las cajas estaban llenas de compradores, muchos de ellos madres con niños aburridos, con los brazos llenos de ropa gastada y descolorida. Solo por diversión, primero revisé la sección de videojuegos, pero la mayoría de los juegos todavía eran de la última generación. Como no eran para lo que estaba aquí de todos modos, guié apresuradamente a mi papá a la parte de atrás donde estaban los juguetes usados. Siempre odié el olor de allí, el de moho y pañales sucios, así que no quería quedarme mucho tiempo. Miramos un poco a nuestro alrededor, pero la sección de juguetes era tan pequeña que gran parte de su espacio estaba invadido por viejas videograbadoras y televisores de mierda que reproducían películas de Disney en un bucle. Rápidamente se hizo evidente que nuestra búsqueda sería infructuosa, pero de nuevo, no me decepcionó demasiado. Estaba feliz con lo que tenía por ahora. Cuando nos dimos la vuelta para salir y regresar a casa, noté una caja de cartón negra que colgaba un poco detrás de un feo estante verde azulado lleno de cadáveres rotos de osos de peluche que vomitaban relleno. Iba a dejarlo en paz, pensando que ya era una tumba de juguete mohosa, pero luego vi la forma de una pistola en el costado de la caja. ¿Era esto realmente lo que pensaba que era? Corrí hacia él y lo saqué con cierto esfuerzo, ya que estaba ajustado entre el estante y la pared. Mi reacción al sacarlo y mirar la portada fue una alegría absoluta, como si de repente fuera la mañana de Navidad. Lo primero que vi fueron dos pistolas sostenidas por un par de chicos blancos típicamente rudos pero típicos de los 80, sosteniéndolos erguidos como si fueran espías. Y las armas no necesitaban ser demasiado estilizadas como las del láser Challenge de ninguna manera. Hablaron por sí mismos. La caja era de color negro sólido, excepto por el recorte de la foto en la parte delantera de los dos niños, el cañón de una pistola James Bond girando que terminaba en el círculo blanco detrás de ellos. Claro, era claramente una imagen de imitación, pero naturalmente me emocionó aún más, dado que GoldenEye todavía era mi diosa de los videojuegos en ese momento. Y las armas se representaron con precisión, colocadas en las manos de los jóvenes en un ángulo para mostrar la mayor cantidad de detalles posible. La pintura de la caja estaba astillada en puntos a lo largo de ella, y la cubierta estaba especialmente descolorida, pero aún se veía bastante bien. Me pregunté a qué niños afortunados debe haber pasado esto a lo largo de los años. A juzgar por su apariencia, tenía que adivinar que era bastante viejo. Yo tenía razón. En la esquina, vi el año de copyright 198. El último dígito había sido reemplazado por cartón crudo donde la pintura había desaparecido por completo, pero la edad del producto no me molestó demasiado. Recuerdo haberme preguntado, incluso en ese entonces, que un conjunto de pistolas láser de la década de 1980 debe haber sido bastante pionero. Estos tenían que haber sido caros alguna vez. Abrí la caja y vi la calidad puesta en los juguetes. La portada no mentía. Mejor aún, había dos pares de pistolas y chalecos de detección de impactos frontales. Sostenidas firmemente en un molde de espuma de poliestireno de gran tamaño, indicativo de la falta de previsión ambiental de la última década, saqué una de las armas. Era pequeño, pero tenía un peso real y la calidad de construcción era bastante buena. Estaba hecho de plástico negro sólido y resistente, y tenía algunos adornos de metal por pura estética, para que pareciera un juguete. La punta del cañón donde se disparó el láser también estaba hecha de este metal, al igual que el gatillo y la mira de hierro. Rápidamente se me ocurrió lo peligrosamente real que parecía esta cosa, un fuerte contraste con las armas del desafío láser naranja y gris. Si no fuera por el bisel de metal girando alrededor de los bordes que les dio una apariencia más juvenil, alguien estaba pidiendo que la policía le disparara mientras agitaba las cosas. En este punto, papá se había acercado y me había dicho impresionado: «Buah, ¿qué encontraste?».
Se arrodilló en el suelo para examinar el aparato por sí mismo, y luego notó algo en la pistola que todavía sostenía. Me lo señaló y me sorprendió no haberlo visto todavía. En la parte posterior de las miras de hierro había 2 puntos verdes brillantes. No parpadean ni vacilan cuando se ven en diferentes ángulos como los LED normales. Además, no había ningún interruptor de encendido o apagado para ellos, o el arma en sí. O compartimentos para baterías, en cualquier lugar. Estas cosas eran creaciones sólidas y robustas que podrían haberse confundido fácilmente con armas reales, y ni siquiera podíamos saber cómo funcionaban. Ni mi papá ni yo sabíamos qué hacer con las luces eternas, pero pensamos que eran geniales. Mucho más tarde me enteraría de que las luces estaban hechas de tritio, un elemento radiactivo que se usa para iluminar algunas pistolas y relojes reales, u otro equipo que, por alguna razón, podría necesitar una fuente de luz constante pero pequeña. El tritio es seguro, al menos para un material radiactivo, pero seguía siendo un elemento que desprendía sus átomos. Cuando me enteré más tarde en la vida y lo investigué, también supe que era un componente clave de las armas nucleares. Si alguno de los dos se hubiera dado cuenta de un hecho tan ominoso sobre parte del material utilizado en el maldito juguete de un niño, sabía que mi papá nunca lo habría comprado. Los chalecos se veían un poco más amigables, aunque el problema era que solo tenían cajas de sensores frontales, no mochilas como las unidades estadounidenses. Sus cuerpos estaban hechos de plástico y tenían un solo círculo negro en el medio donde se detectó el láser entrante. 4 correas de cuero estaban unidas a la parte posterior del dispositivo, sujetadas con hebillas de metal viejas, que eran otro signo de la edad de los juguetes. No había visto ningún juguete hecho del tipo de metal que se oxida desde que era un niño, y eso es exactamente de lo que estaban hechas las hebillas. Se habían marchitado hasta convertirse en horribles cáscaras marrones, sus componentes metálicos chocando entre sí y produciendo polvo de hierro. Pero eran las únicas partes de todo el set que no habían envejecido bien, y el resto era de alta calidad, sino un poco espeluznante en ese tipo de juguete industrial antiguo, extraño. Papá notó que la parte posterior de las unidades de sensor estaba hecha de una capa delgada de metal sólido y plano, y había un pestillo notable. La abrió con bastante facilidad y reaccionó rápidamente para atrapar la gran batería que se cayó. Parecía familiar, como la batería de 6 pernos que se usaba en una de las linternas de emergencia de mi padre, pero era de color azul sólido, sin palabras en absoluto, y la mayor parte se distribuía de manera diferente. Era más grueso, más ancho que el tipo de batería de gran tamaño al que estaba acostumbrado. Dentro de la carcasa, también noté un pequeño dial, pero aún no lo toqué. Papá volvió a poner la batería y cerró la escotilla. Me dijo que tenía el presentimiento de que esta cosa no se hizo en Estados Unidos y quería ver la portada. Le di la vuelta y noté algo que debería haber tenido antes. Las palabras, incluso el nombre del producto, no estaban en inglés. Era un idioma con el que no estaba familiarizado, casi ajeno a mí. Pero papá, mayor y más sabio, lo identificó como árabe. Pensé que era extraño, ya que el arte de la caja se veía tan americano. Me decepcioné de nuevo, creyendo que la pistola láser de otro país no funcionaría con los otros sets, y exhalé un suspiro audible. Papá lo notó y rápidamente me animó un poco de nuevo cuando señaló algo en la caja. Estaba mal traducido, pero era en inglés. En una esquina estaban las palabras humorísticas pero prometedoras: trabaja con muchos tipos. Al ver lo mucho que me gustaba el juguete, papá me dijo que esperara un momento. Salió de la tienda y regresó al cabo de un minuto, con una de las pistolas láser Challenge en la mano. Pulsó un interruptor en el chaleco del conjunto extranjero, haciendo que el círculo negro se iluminara con un timbre monótono. Había unas pocas docenas de LED rojos detrás del plástico transparente, aunque algunos se habían quemado. Le dio a la pistola de juguete una prueba de fuego a quemarropa, apuntando directamente a la zona de impacto. Funcionó, para mi deleite. El chaleco emitió un pequeño zumbido digitalizado y una cuarta parte de las luces desaparecieron. Después de un segundo golpe, otro cuarto se apagó. Papá parecía haber descubierto algo y volvió a abrir la trampilla para mostrarme algo.
El chaleco tenía un sistema de puntos de golpe y el dial podía controlar cuánto daño podía hacer un solo golpe. Al girarlo completamente a 4, un solo disparo eliminó todos los cuadrantes del círculo de salud. Era una característica genial, pero como siempre jugábamos asesinatos de un solo golpe, sabía que lo mantendría todo el tiempo. De todos modos, no era como si nuestros sets estadounidenses tuvieran la opción. Lo último que noté fue que en el medio del círculo objetivo había un punto rojo un poco más grande, que tenía una cabeza plana, a diferencia de las cúpulas de las otras luces. Su color también era un poco más oscuro, como si se estuviera desgastando. Pero ambos chalecos eran idénticos a este respecto, así que le presté poca atención. No pudimos encontrar una hoja de instrucciones en ninguna parte y mi padre todavía tenía algunas dudas, aunque el sistema parecía funcionar bien. Probamos todas las pistolas y chalecos, y papá incluso regresó a su auto por segunda vez para buscar una de las cajas de impacto de plástico baratas de los otros juegos, que tenían lo que parecían luces de tráfico naranja para sus sensores. Una vez más, todo era compatible. Parecía un trato hecho una vez que encontramos la etiqueta de precio descolorida y descascarada. Fueron 20 por el juego completo. Parecía un buen negocio. Aquí es donde podría esperar que la persona que nos llama vea el objeto en cuestión y diga algo críptico, o nos dé una mirada espantosa o feliz de tener eso fuera de aquí. Pero la anciana de la caja registradora estaba claramente cansada y lista para irse a casa, y en cualquier otro momento, probablemente no hubiera sabido nada sobre el juguete en cualquier caso. Papá lo pagó y salimos de la tienda justo cuando estaba cerrando. Al día siguiente, sábado, supe que sería fantástico. Cuando la pandilla se reunió en la casa de los gemelos después del almuerzo, les revelé los decorados y estaban entusiasmados con la idea de tener nuestras propias pistolas láser. Los sets extranjeros, por supuesto, se destacaron sobre los estadounidenses regulares. Brian sugirió que hiciéramos unas piedra, papel, tijera para ver quién llegaba a usarlas, pero después de un debate, al final reclamé una de ellas, habiendo sido yo quien las encontraba. Tuvimos que compensar un poco ya que los extranjeros no tenían unidades de mochila, lo que hacía que los ataques furtivos desde la retaguardia fueran imposibles para sus usuarios. Esto sería una gran desventaja para los demás. Así que simplemente mantuvimos adentro los paquetes de impacto trasero de los sets estadounidenses. Fue un poco tonto solo poder asestar un golpe oficial en la parte frontal de alguien, lo que significaba esperar a que simplemente se dieran la vuelta para matarlo si estabas acechando detrás de él, pero nos ocuparíamos de eso. Nick se sintió un poco ofendido al principio después de que le expliqué la razón por la que debería conseguir el otro. Por lo general, moría primero, más a menudo, y era un pésimo tirador, todo un logro considerando la precisión de las balas imaginadas. Pero su hermano Peter estuvo de acuerdo con la desventaja, y con eso, nos fuimos a un día de combates a muerte por equipos en el vecindario. Gil y Brian estuvieron en mi equipo la primera vez, y pateamos traseros con una sólida puntuación de 3-0. Después de eso, me llevé a Nick y Devin, por lo que los dos conjuntos antiguos estaban en un solo equipo. Devin fue derribado, pero Nick y yo no nos tocó una emboscada de largo alcance que tuvo lugar en una de las curvas del bloque. Ese fue el primer indicio de que estos conjuntos antiguos realmente eran de mayor calidad, o al menos más poderosos que los demás. Si bien Devin disparó 3 o 4 veces antes de que lo golpearan, ninguno de ellos tuvo impacto en Peter, Brian y Gil. Pero las armas que Nick y yo teníamos acabaron con todo el equipo enemigo, uno tras otro después de que nos tomáramos un segundo para estabilizar nuestra puntería. Después de un tercer juego, nos dimos cuenta de que tener dos muchachos con los viejos sets en un equipo les daba una desventaja injusta. Habiendo hojeado el manual de los juguetes estadounidenses, recordé haber leído cómo la luz del sol podía interferir con el láser. Eso tenía sentido, pero parecía que el alcance de 200 pies anunciado también era una mentira en primer lugar, ya que Gil informó que tenía que acercarse a unos 15 metros para dar un golpe con su pistola de plástico gris. Las pistolas negras, sin embargo.
Nos tomamos un descanso para averiguar su alcance haciendo algunas pruebas, haciendo que Brian retrocediera unos 3 metros hasta que los golpes de Peter con mi pistola negra ya no se registraran. Tenía que estar despejado al otro lado de la cuadra, a unos 500 pies de distancia, e incluso entonces bajo la luz solar directa, hasta que su chaleco dejara de zumbar. Todos pensamos una vez más en lo geniales que eran las cosas, pero yo estaba un poco inquieto. Se sentían demasiado poderosos, como si hubiera láseres industriales incrustados en las armas negras con los que los niños no deberían jugar. ¿Y si golpeamos a alguien en el ojo? Pero para los demás, las pistolas se habían convertido básicamente en rifles de francotirador. Claro, todavía teníamos que ser precisos a larga distancia, pero podíamos conectar un golpe desde mucho más lejos de lo que parecía normal. El descubrimiento de las habilidades del conjunto extranjero cambió la dinámica del juego. De repente, Nick y yo fuimos considerados líderes de escuadrón permanentes. Éramos los especialistas, destinados a ser temidos. Fue entonces cuando Peter empezó a pedirme que cambiara de marcha con él. Le dije que podía tener mi juego mañana. Pero después de algunos juegos más, comenzó a quejarse y a quejarse. A las 3 en punto, hicimos una pausa para comer bocadillos, refrescos y agua para reponernos. Habíamos jugado mucho y duro hasta ahora, y la gente del vecindario se había dado cuenta de nuestras payasadas. Pero nos estábamos divirtiendo demasiado para darnos cuenta o importarnos lo que pensaban de nosotros. Siendo un buen tipo, cedí y le dije a Peter que podía tener mi set para la próxima ronda de juegos que duraría hasta que cayera la noche. Tenía la mejor puntería, y una pequeña sonrisa maníaca se extendió por su rostro mientras sin duda se preguntaba cómo sería realizar tiros milagrosos como lo haría un francotirador profesional. Sin embargo, la cosa era que Nick y yo no podíamos quitarnos los chalecos. Intentamos todo, pero las hebillas eran pequeños bastardos extrañamente configurados. Ni siquiera podíamos saber si no estábamos presionando lo correcto sobre ellos, o si teníamos que moverlos de cierta manera, o si era la fricción causada por el óxido lo que los mantenía en su lugar. Eventualmente nos dimos por vencidos y tuvimos nuestro refrigerio interior con ellos todavía, luciendo como idiotas, algo para diversión de los demás. Aunque no podía quitarme el chaleco, todavía intercambiaba armas con Peter. Eso le pareció bastante bueno. Sosteniendo el plástico gris barato en mi mano, sabía que tomaría un poco de tiempo acostumbrarme a sus limitaciones. A medida que avanzaba el día y se enfriaba un poco con el sol poniente, comencé a dar mis primeros golpes sin la ventaja de un mayor alcance, y realmente comencé a notar las extrañas peculiaridades del chaleco. Por un lado, fue incómodo. Las correas de cuero que pasaban por mis hombros y alrededor de mi estómago habrían sido cómodas si no estuvieran tan apretadas. Además de esto, la placa de metal en la parte trasera de la unidad de detección de golpes presionada firmemente contra la piel estaba fría, nunca se calentó a la temperatura corporal. Además, una vez que tomé un golpe por primera vez, pude sentir un pequeño cosquilleo de electricidad proveniente de la placa trasera. Sin embargo, fue realmente pequeño, menos que el de una descarga estática. Ni siquiera lo noté la mayor parte del tiempo, pero estaba ahí. No podía decir si fue deliberado, como una especie de retroalimentación de impacto fallida, o más como algo más grande, contenido pero con una fuga muy leve cada vez que una hebra de láser estaba lo suficientemente cerca para ser detectada por el círculo de enfrente. Pero lo más extraño de todo fueron las líneas eléctricas cercanas. Eran viejas y zumbaban a menudo en ciclos, pero cada vez que me acercaba a ellas, parecían zumbar más fuerte o empezar a zumbar si estaban calladas en ese momento. Había aprendido sobre campos eléctricos en la clase de ciencias el último año de la escuela secundaria y pensé que algo en el cuadro de impacto podría haber estado causando algún tipo de interferencia, pero realmente no pensé en cuán poderosa tendría que ser la batería para hacer tal cosa. Sin embargo, comencé a sentirme inseguro al transportarlo. Y pensando en el pasado, de repente recordé el momento en que mi padre lo había encendido por primera vez, en la tienda.
No pensé en eso en ese entonces, pero cuando lo hizo, la luz fluorescente sobre nosotros parpadeó, solo brevemente. Había crecido con miedo a la electricidad. Los enchufes siempre me habían asustado muchísimo cuando era niño, como si simplemente tocar cualquier parte me electrocutara. Un presentimiento me dijo que algo andaba mal con este juguete. Ahora desearía haber dicho algo o haber cancelado el juego por completo. Después del primer juego, y de los bocadillos cuando dejé que el otro equipo usara las dos armas negras, Peter nos dio a su hermano Nick para igualar el marcador. Se unió a Devin y a mí y después de la cuenta regresiva de 60 segundos que se usó para separar los equipos entre sí, salimos, decidiendo ir a patrullar en lugar de hacer una base esta vez, ya que a Devin nunca le gustó sentarse y esperar para que la oposición nos encuentre. El equipo de Peter debe haber estado haciendo un buen trabajo escondiéndose, porque no pudimos encontrarlos después de 2 barridos de la cuadra. Miramos detrás de cada una de nuestras casas, cubrimos la cuadra adyacente y, aún así, no encontramos ni rastro de ellas. Era una buena idea separar un poco al equipo para que no fuera derribado en una sola emboscada, pero siempre odié romper por completo y patrullar solo. Pero Peter y su pandilla de bastardos furtivos querían jugar las cosas de esta manera, así que no tuvimos más remedio que separarnos y cubrir más terreno. Verifiqué para asegurarme de que Devin y Nick tuvieran sus walkie-talkies configurados en los canales adecuados, y nos dirigimos por caminos separados. Ahora solo, mis sentidos aumentaron. Podía sentir las gotas de sudor en mi frente y escuchar el leve zumbido de las líneas eléctricas caídas. Todo estaba en silencio y el aire estaba quieto. Todos los demás en el vecindario habían entrado. Cansado de la ronda, comencé a caminar por el medio de las calles, poniéndome al aire libre. Si alguien se movía para dispararme, podría reaccionar a tiempo, tal vez no. Después de todo, era solo un juego, y me estaba impacientando y quería que salieran. Conseguí mi deseo. Mientras caminaba por la calle vacía justo enfrente de mi casa, Brian saltó de unos arbustos, me apuntó y disparó. Escuché el zumbido, sentí el cosquilleo y miré hacia abajo para ver desaparecer las luces rojas. Orgulloso de su asesinato, Brian sonrió y se acercó a mí. A pesar de estar un poco molesto porque su equipo decidió esconderse como cobardes en esta ronda, todavía pensé en un pequeño cumplido para darle. Pero nunca salió de mi boca. Justo cuando se paró frente a mí, escuché un fuerte estallido en la distancia. Sonaba eléctrico, como si un transformador acabara de explotar. Al mismo tiempo, nuestros 2 walkie-talkies dejaron escapar una fuerte pero breve explosión de estática. Brian y yo miramos a nuestro alrededor, tal vez esperando ver chispas lloviendo de un poste de energía o algo así. Esperamos unos minutos, todavía al aire libre. Brian se quedó conmigo a pesar de estar en el equipo contrario. El pop nos había sacado del juego, nos sobresaltó. Finalmente nos acomodamos de nuevo y nos preparamos para separarnos, Brian de vuelta a un escondite, yo mismo a la zona muerta. Pero entonces... Dios, ese horrible olor. Sabía lo que era, creo que todos lo saben. Ese hedor punzante de una quemadura eléctrica. Es similar al polvo que se quema en un calentador, pero mientras que ese aroma es casi agradable de alguna manera, una quemadura eléctrica es un olor amenazante que nunca querrás experimentar. La última vez que tuve fue cuando nuestro microondas prácticamente explotó el año pasado, lo que fue desagradable. Con la posibilidad de que hubiera un incendio cerca, dejamos de jugar y, usando el walkie-talkie de Brian, intentamos ponernos en contacto con Peter y Gil. No obtuvimos respuesta las primeras veces que intentamos contactarlos. Pero en el 5.º intento, algunos comentarios sugirieron que alguien en el otro extremo estaba presionando el botón del transpondedor. Nadie del otro lado habló, pero aún escuchamos algo. Brian tuvo que subir el volumen al máximo para escucharlo. Sollozos débiles. Preocupados por nuestros amigos, salimos corriendo juntos, recorriendo el vecindario. Nos tomó 10 minutos ver a Devin, quien nos había visto primero y nos estaba haciendo señas desde el borde del límite del campo de juego, la acera más lejana posible en la última cuadra del vecindario. Salir a la carretera te mataba, al menos si alguien más te viera hacerlo.
Corrimos hacia él y vimos a Gil examinando esta pronunciada pendiente al costado de la carretera, donde un desagüe pluvial desemboca en un área similar a una zanja que a menudo estaba embarrada. También estaba cubierto de malas hierbas y enredaderas que trepaban por los cedros cercanos, que se condensaron en un pequeño y feo bosque típicamente ocupado por borrachos y basura. Por razones que nunca entendimos realmente, esta área, en el borde de nuestro campo de batalla, era el escondite favorito de Nick. A veces todavía estaba en la zanja, con los ojos abiertos al nivel de la calle, después de que todo el equipo contrario ya estaba muerto. Junto a Gil estaba Peter, de una manera que nunca antes lo había visto. Estaba en estado de shock, meciéndose hacia adelante y hacia atrás muy suavemente en posición fetal. Les pregunté a todos qué había sucedido, pero Gil no estaba en ese momento y no sabía nada al respecto. Peter aún tenía que decirle una palabra. Nick no estaba a la vista. Traté de obtener una respuesta de Peter, pero él solo me miró con ojos de platillo. Cuando comencé a sacudirlo y exigí saber qué había sucedido, murmuró algo. Pero era tan silencioso que bien podría haberlo articulado en silencio. Hasta el día de hoy, sin embargo, lo más cercano que puedo pensar de lo que dijo sería: lo vi. Yo le disparé. Mi estómago dio un vuelco. Peter no me dio una respuesta directa, pero todavía tenía una profunda y creciente preocupación de que algo terrible le hubiera sucedido a Nick, de que tal vez la caja de impacto lo hubiera electrocutado. Era morboso, pero esa es la conclusión a la que mi mente saltó instantáneamente. Gil, Brian, Devin y yo registramos el área, hundiéndonos en el barro en ocasiones. Olí el aire, oliendo la quemadura eléctrica de nuevo. Cada segundo que pasaba sin encontrar a Nick era un dolor, o peor, era un pequeño alivio. Pero no encontramos ningún rastro de él, hasta que comenzamos a regresar con Peter. Escondidos en algo de la maleza en la pendiente, su color rojo ahora distinguible en la hierba, estaban los zapatos de Nick. Gil los miró más de cerca, pero cuando trató de levantarlos, Peter de repente gritó: "No los toques". Gil cumplió con la solicitud. El pánico se apoderó de nosotros cuatro que aún estábamos en la realidad, y rápidamente corrimos a la casa de Devin, la más cercana a nuestra posición actual, y le dijimos a sus padres. Finalmente llamaron a la policía cuando logramos convencerlos de que no estábamos haciendo una broma, y realmente no pudimos encontrar a Nick. El resto del día fue un infierno, pero al menos pasó rápido. Llegó la policía y los padres de todos. El padre de Peter lo llevó a casa, ya que estaba demasiado traumatizado para ayudar a los oficiales de alguna manera. Cuando llegaron más coches de policía, explicamos todo sobre lo que estábamos haciendo. Uno de los policías incluso mencionó cómo se había fijado en nosotros ese mismo día mientras patrullaba. Una partida de búsqueda comenzó alrededor del atardecer, y todo el tiempo, estábamos atrapados afuera en el calor, sudando como locos al costado de la carretera mientras nuestros corazones se aceleraban. La policía tenía poco para seguir y ningún testigo aparte de Peter, con quien sabían que tendrían que hablar de inmediato. Fui el primero en sugerirles que encontraran la caja del sensor de impacto y la pistola del conjunto láser. Eso les dio un poco de curiosidad. Expliqué los dispositivos tanto como pude, incluso el hormigueo que sentí. Es posible que hayan concluido que el juguete sonaba peligroso, pero aún así, era solo un juguete. Sin embargo, decidieron llevar el set extranjero para una mayor investigación. No tuve argumentos. Después de lo que podría haberle pasado a Nick, ya no quería tener nada que ver con el set, o para el caso, las aeropistolas. Sabía que el juego, en cualquier forma que pudiera haber tomado después de este día, estaba manchado ahora. Rápidamente encontraron la pistola de Peter, tirada en la hierba alta, justo al lado de donde había estado sentado. La pistola de Nick fue descubierta poco después, no lejos de sus zapatos. Pero incluso con la ayuda de ellos, no pude quitarme el chaleco. La maldita cosa se sentía como si estuviera permanentemente atada a mi cuerpo. Finalmente, el padre de Devin tuvo que traer un par de visillos de metal de su garaje para quitarme la caja de golpe, y tuvo que trabajar para cortar las gruesas correas de cuero. Pero al menos yo era libre. A salvo.
La policía tomó el dispositivo y comenzó a buscar al otro. Solo que, como a Nick, nunca lo encontraron. Durante las siguientes semanas, peinaron toda el área tanto en busca de la caja de impacto como de su portador, e incluso sacaron barro para ver si se había hundido. Empecé a tener visiones de cómo explotaba en una brillante bola de fuego nuclear, vaporizando a Nick. Pero me guardé las pesadillas. Los padres de los gemelos debieron haber sufrido más que yo, y sabía que era culpa mía. A pesar de todas las garantías de ese día y las que siguieron de la policía, Nick nunca fue encontrado. Su desaparición fue noticia local y luego estatal. Nunca se nombró a ningún sospechoso. Cada vez que pasaba junto al tablero de niños desaparecidos en Walmart, veía su rostro, atormentándome, mirándome por encima de la descripción y el número al que llamar. Vi ese cartel colgado durante años, hasta que me fui a la universidad y dejé atrás a mi antiguo pueblo y a mis amigos, todos los cuales quedaron irrevocablemente destrozados por el incidente. En mi último año, salí de vacaciones de invierno. A estas alturas, ya había inventado esa realidad que mencioné antes. Aparté de mi mente la idea de que el juguete con láser tag lo matara, y llegué a creer, como hacía el pueblo, que Nick había terminado como otro niño desaparecido o secuestrado que nunca volvería. Al volver a casa, tuve un flashback de su funeral, 2 años después de su desaparición, donde no pude mirar a sus padres ni a Peter a los ojos desde el otro lado del ataúd vacío de Nick. El pasado no se quedó muerto. Cuando llegué a casa, mi madre me dijo, en voz baja, que Peter había estado llamando recientemente, preguntando por mí cada 2 días. Ella me dijo que debería ir a verlo. No quería, pero por supuesto que tenía que hacerlo. Caminé hasta su casa, donde todavía vivía con sus padres. El lugar se había ido al infierno. La pintura se estaba despegando, la hierba era tan alta que los árboles podrían haber comenzado a brotar, y una vez que me dejaron entrar, el olor a alcohol era casi abrumador. Con tanta motivación como un zombi, el padre de Peter se reunió con su esposa en el sofá, donde ambos miraban la televisión sin vida. Incluso 8 años después, la muerte de Nick había dejado una cicatriz en la casa. Subí las escaleras y me metí en un lío sucio y abarrotado de lo que una vez fue una gran sala de estar. El lugar encajaría perfectamente en un episodio de Hoarders. Y aquí hay un detalle premonitorio enterrado debajo de una bolsa de basura con latas de cerveza que bloqueaba la televisión, podía ver una Nintendo 64 en el piso. Por loco que parezca, debe haber estado sin usar desde ese día, ya que la copia de GoldenEye de Nick todavía estaba conectada. Este lugar apestaba a desesperación. Quería irme desesperadamente. Pero si Peter quería hablar, si tenía respuestas, tenía que reunirme con él. Estaba en su habitación, también un desastre. Latas vacías de bebidas energéticas se alineaban en el suelo. Pude ver que se había dejado una barba rebelde antes de darse la vuelta en la silla de su computadora, después de salir de un morgue con el que no estaba familiarizado. Lo saludé con la mayor amabilidad posible. Podía ver su tristeza en sus ojos hundidos, pero lo que realmente estaba ocultando era su ira. Cuando me habló, fue en lo que solo puedo describir como ladridos moderados. Él debe haber tenido nada más que odio por mí, por lo cual no lo culpé, que estaba luchando por controlar. De repente, comenzó a poner todo por ahí, sacándolo de su pecho por fin. Sus padres lo habían estado enviando a un terapeuta durante los 8 años desde ese día, y él dijo que mientras ella lo ayudaba y él progresaba lentamente, odiaba a la zorra por dentro. Porque ella no le creyó cuando compartió su relato de los hechos. Luego me dijo que acababa de comenzar a ir a un psiquiatra y esperaba que le creyera. Comprendiendo su enfado y sintiendo ahora nada más que lástima, hablé con él con calma y de manera razonable. Finalmente se relajó un poco después de sacar todo el desprecio que tenía por mí. Respiró hondo y todo su cuerpo se estremeció, como si anticipara una gran revelación en camino. Eso fue lo que obtuve, por mucho que me doliera. La verdad, por fin, y esa terrible reivindicación que mencioné al comienzo de nuestra historia. Nunca volví a su casa ese día para recuperar la caja, asumiendo que la policía se la llevaría.
Pero vi como Peter metió la mano debajo de su cama, el espacio parecía un basurero imposible de navegar, y sacó esa caja negra que había visto en mis sueños muchas veces. Se quitó la cubierta podrida y húmeda, un olor a moho explotando desde el interior. Pero fue lo que sacó de la caja lo que realmente me hizo sentir náuseas. Era la caja del sensor de impacto que faltaba. Solo que el caparazón de plástico frontal había sido claramente deformado y marcado por el calor extremo. Se había derretido parcialmente sobre el círculo negro en el medio y las correas de cuero estaban carbonizadas. Conteniendo el vómito, Peter casi giró el dispositivo con alegría, como si en su mente dañada, se suponía que me gustara lo que me estaba mostrando. La parte trasera de metal había sobrevivido casi intacta, pero había una gran abolladura en el medio donde hizo contacto con la batería. Sin embargo, la bisagra ya no se trabó en su lugar y la placa trasera se abrió libremente para revelar el interior de la carcasa. No había ni rastro de la batería en sí. Su compartimento era de un negro sólido y parecía haber restos secos de ácido de batería. Solo pude suponer que la batería había explotado en su totalidad. Sin importar la cantidad de energía que tuviera adentro, debe haber sido increíblemente letal, Justin. Peter de repente me gritó, sacándome de mi aturdido y enfermizo estupor. Luego procedió a llamarme idiota repetidamente, por no leer las instrucciones. Lloriqué en respuesta, diciéndole que no vi ninguno. De un solo golpe, Peter arrancó la espuma de poliestireno, que noté que ya se había roto en varios pedazos. Debajo de lo que quedaba del bloque blanco fracturado había un panfleto delgado y amarillento. Las armas estaban impresas en blanco y negro en la portada. Ahora aterrorizándome y atormentándome con la culpa, comenzó a empujar el libro de instrucciones mohoso en mi cara, empujándolo hasta que estuvo a unos centímetros frente a mis ojos cada vez que pasaba una página mientras me gritaba que lo leyera. Aunque estaba temblando, hice todo lo posible por hacerlo. La mayoría de las instrucciones estaban en árabe, pero había pequeños recuadros de advertencia etiquetados con un signo de exclamación en un triángulo que estaban en varios idiomas, incluidos francés, español e inglés. Cada página tenía una imagen de uso adecuado, los chicos de la tapa de la caja demostraban varias formas de golpearse unos a otros con los láseres, o simplemente cómo colocar el equipo. Aparte de unas pocas instancias del símbolo del trébol radiactivo, las advertencias parecían inocuas al principio. No apuntes a los ojos, a veces te tomes un descanso de jugar, no lo uses bajo la lluvia, etc. Le dije a Peter que no entendía qué salió mal. A estas alturas sabía lo suficiente de que él había descubierto que mató a Nick, y había escondido el chaleco de su hermano en la caja. Le dije que lo sentía mucho, pero de nuevo, que no entendía. Antes de mostrarme la última página, Peter dijo que se quedó con el chaleco quemado y retorcido para poder averiguar qué sucedió por sí mismo. Tal vez pensó que la policía no podría hacerlo. No puedo esperar saberlo. Más tranquilo ahora, pasó a la última página y me entregó el libro. Mi estómago se revolvió de nuevo. La advertencia fue simple y, como el resto del producto, mal traducida. Peligro, zona de golpe crítico. Estas palabras estaban debajo de un diagrama del círculo de impacto negro, donde una flecha apuntaba a esa pequeña luz central. Y había una imagen descriptiva de uno de los chicos disparándole al otro, una sonrisa demoníaca y una mirada de victoria en su rostro mientras tan felizmente enviaba al otro chico de la tapa de la caja al olvido. El otro chico, que estaba gritando de dolor y terror cuando su chaleco explotó y su cuerpo se convirtió en finas partículas de ceniza. Pero Peter no había terminado. Tenía una última cosa que mostrarme. Mientras alcanzaba la parte superior de la estantería de su habitación, noté las tenues marcas de arañazos en el respaldo metálico de la caja de impacto destruida. Parecía que alguien le había quitado un destornillador para raspar violentamente algo. Peter me mostró un pequeño frasco de plástico con corcho que había sacado de su estante. Dentro había una sólida acumulación negra de lo que parecía ser hollín. Me dio una sonrisa enfermiza y me dijo: ha pasado mucho tiempo desde que viste a Nick, ¿no es así? Saluda a Nick. Sentí que me tiraba y golpeaba el suelo, pero no surgió nada.
Mi mente se revolvió, tratando de aceptar lo que acababa de ver y me dijeron. Imaginar el miedo, el dolor, cuando mi amigo se redujo a cenizas tan pequeñas que se desvanecieron con un viento suave. Asesinado por su propio hermano, Peter Ojo de Águila, que había marcado una crítica. Antes de darme la vuelta y salir corriendo de la casa, Peter, sosteniendo lo que quedaba de su hermano gemelo, me dio un consejo. Si fuera tú vería a un terapeuta, Justin. Ayudará. Ahí lo tengo todo. Feliz, Dr. Strauss. Si alguien lee esto o no, ya no me importa. Quizás, con el tiempo, registrar lo que sucedió realmente me ayude. No lo sé. Lo que sí sé, es que durante todo un día, cargué, lo que supongo, fue la idea de un fabricante de juguetes de Europa del Este pervertido y enfermo de un juego divertido para los niños, una bomba de tiempo andante esperando un tiro al blanco. Cómo todos sus dueños anteriores lograron fallar, no tengo idea. Si decides buscar otro juego para una fantasía oscura enfermiza y eres lo suficientemente estúpido como para comprarlo después de leer este diario que algunos imbéciles robaron y publicaron en línea, trata de no jugar con nadie cuyo tiro valga un carajo. No se sabía qué era real o qué se inventaba en los foros de Creepitoy. Creo que cuando leí esta publicación por primera vez, la descarté como otra historia inventada. Pero me gustó un poco el aspecto industrial del juguete atómico de la Guerra Fría. Resulta que tuvo una respuesta final que nunca vi, hecha solo unas horas antes de que el foro fuera cerrado permanentemente. No creo que muchos, si es que algún miembro vio esta publicación antes de que el sitio ya no existiera. Aquí está a continuación. Hola. Estoy publicando desde Polonia. Tengo buenos conocimientos de inglés. La caja que describe se parece mucho a la que vi en el ático de un vecino. Era un coleccionista de cosas extrañas. Su caja estaba en muy buen estado, con un año de 1986. Todavía tenía las instrucciones originales, y yo también he visto esta imagen del chico disparándole al otro, haciéndolo explotar. ¡Qué juguete infantil tan aterrador! Es imposible decir quién lo hizo, ya que no está el nombre de la empresa en la caja. Por lo que también sería muy difícil encontrar cuántos se hicieron. El idioma de la caja y la mayoría de las instrucciones es ciertamente bielorruso. Me gustaría poder contarles más sobre el producto, pero lamentablemente, incluso como coleccionista, a su caja le faltan las armas y los chalecos reales. Qué extraño que un juego completo llegara hasta una tienda de segunda mano en Estados Unidos. Espero que la terapia te ayude a superar este momento de tu vida. Cuídate.